Conforme se ha señalado, este caso sí es un caso muy delicado y que ha impactado la sensibilidad de toda la población, donde esta niña, que tenía 10 años cuando se ha cometido este crimen, ha desaparecido de su escuela un 27 de agosto de 1999. Y cuando fue encontrada esta niña, fue precisamente con signos de violencia y de violación, ya que su cadáver ha sido hallado en un depósito de la unidad educativa Vicente Juárez Teguino de la ciudad de La Paz, donde luego del proceso correspondiente se ha dictado la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. A este efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado precisamente al Estado boliviano pueda designar un día para reprochar una socialización precisamente en las unidades escolares. Y es por ello que el Ministerio de Educación ha declarado que cada 22 de febrero de todos los años sea el Día de la Convivencia Pacífica y Armónica en unidades educativas, pero con el fin de recordar a la niña y que nunca sucede estos actos delincuenciales hacia los niños en unidades educativas, se ha resaltado precisamente esta obligación. Gracias. Gracias, doctor. Nos llega otra pregunta. Abigail España pregunta, ¿en qué quedó el caso de Blas Valencia? ¿Por qué salió un fallo de la CIDH y cuál fue el procedimiento? Sobre este caso, conforme también ya se ha señalado anteriormente, este se encuentra precisamente con una sentencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el número 06-2023, donde establece en este fallo que el Estado boliviano ha lesionado los derechos a las garantías judiciales y aquella protección judicial de las víctimas, en este caso del señor Blas Valencia, en donde las víctimas de estos procedimientos ilegales habrían denunciado en varias oportunidades ante las autoridades nacionales jurisdiccionales las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos cuando habría ingresado la intervención policial y en la investigación del robo de la remesa Prosegur, que reitero es de conocimiento general, en donde precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que evidentemente 26 personas habían violado sus derechos humanos en la gestión 2001, donde encontró culpable la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado boliviano por aquella violencia policial al momento de los allanamientos, entre otros, y donde además ha obligado al Estado a pagar $786,000 como efecto de una indemnización porque habrían sido evidentes las violaciones de los derechos humanos. Así también la Corte Interamericana ha ordenado al Estado boliviano que a consecuencia de las torturas y vejaciones a las 26 víctimas deben ser atendidas con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos hacen una pregunta acá en el chat del Zoom. El doctor Gustavo Velasco pregunta, ¿se puede demandar a otro estado por vulneración de derechos de una ciudadana boliviana a la cual le quitaron sus 4 hijos en Argentina? Por favor, doctor. Una vez que se conozcan aquellos antecedentes fácticos, aquellos elementos materiales, y previo al análisis de la consistencia, de la congruencia, se puede iniciar la demanda correspondiente, pero hay que conocer todos aquellos antecedentes que hacen las actuaciones que hubiera realizado dentro del mismo Estado a objeto de llegar a esta demanda. Muchas gracias, doctor. Por favor, le voy a pedir que a momento de despedida dé sus conclusiones y sus recomendaciones. Muy bien, muchas gracias. En principio, conforme ya lo he señalado, agradezco la invitación que se realiza a mi persona en este importante taller a objeto de conocer precisamente cuáles han sido aquellas
denuncias en aquellos casos que se entiende por un elemental principio como es la subsidiariedad que se han planteado ante estos tribunales internacionales, de los cuales nos hemos adherido, se entiende que las recomendaciones a todos quienes administran justicia, no solamente me refiero a los juzgadores, sino también a quienes tienen que ver, como ha sucedido con el caso Blas Valencia, a quienes están inmersos en esa cadena, como es la policía, la fiscalía, a que en todo momento debe realizarse precisamente el respeto de los derechos y garantías fundamentales. No olvidemos que hoy está en boga el tema del control de convencionalidad. En ese mérito es el Estado quien precisamente, preocupado por todas estas denuncias, quien ha asumido las acciones correspondientes. Con esto, nuevamente agradezco la invitación que se me ha realizado y estoy atento a alguna posterior invitación. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Cory Paz Grover John. Sin lugar a duda, su ponencia es de mucha aplicación en el tema cómo interponer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prosiguiendo con nuestro programa, permítame darle esta recomendación académica de la siguiente manera. Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Titulado por la UPEA, avalado por la CV, 100% virtual. Clases solo los sábados. Inicio febrero de 2024. Así también los invitamos a que nos acompañen en nuestros futuros talleres organizados por la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. Prosiguiendo con nuestro programa, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Para mí es un honor presentar al doctor Freddy Antonio Claros, vocal constitucional del Tribunal Departamental de Oruro. El doctor Freddy Antonio Claros ostenta los siguientes posgrados: diplomado en Procesal Civil y Código Civil, cursado en la Universidad Técnica de Oruro, UTO. Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, cursado en la Universidad Técnica de Oruro, UTO. Así también ostenta el diplomado en Derecho Constitucional y Procesal, cursado en la Universidad Univalle. Él también ostenta el grado de Magíster en Administración de Justicia. Dentro de su prontuario laboral podemos indicar que el doctor Freddy Antonio Claro González actualmente es vocal constitucional del Departamento de Oruro, representante departamental de Oruro de la Asociación de Víctimas Judiciales Bolivia en Acción, asesor jurídico nacional del Consejo de la Magistratura Sucre, fiscal de materia y coordinador departamental de los delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y aduanas, entre otros. Para mí es un honor darle la bienvenida, estimado doctor Freddy Antonio Claros. Este es su espacio. No está en su oficina. Lamentamos informarles que de momento el doctor Freddy Antonio Claros está pasando por No, algunos ya no problemas está. técnicos. Sí, sí, Por sí. favor, le rogamos su comprensión. Dentro de 5 minutos volvemos y le enviamos este tipo de propuesta. Me indican que el doctor Freddy Antonio Claros ya se encuentra en línea. Estimado doctor Freddy, tiene usted la palabra. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la espera. Estuvimos con una audiencia que nos ha llevado más del tiempo previsto. Me disculpo por el retraso.
tenemos que conocer cómo se rige nuestro Estado, cuál es el manejo y el alcance que tiene la Constitución Política, nuestra Constitución Política del Estado, para tomar en cuenta las sentencias constitucionales que son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, como todos sabemos, y que tienen una semejanza muy, muy particular con lo que es a nivel internacional. Entonces, ingresando ya con ese contexto, podemos revisar el artículo 256 de nuestra Constitución Política del Estado y nos refiere: los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, o los que se hubieran adherido al Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Por qué estamos tocando este artículo en especial que nos habla sobre los tratados e instrumentos internacionales? Y justamente está relacionado a los derechos humanos, que es la base de cualquier proceso internacional que se quiera presentar. Este artículo ya ha incorporado incorporado en nuestra Constitución Política del Estado, nos está refiriendo de que si hay derechos más favorables que no están incorporados en nuestra Constitución, pero que sí están incorporados en los tratados internacionales en los cuales nosotros nos hemos adherido, hemos firmado o los hemos ratificado, se puede aplicar esos derechos internacionales. Entonces, muchas veces hay este debate. Hay un derecho internacional que no está en la Constitución, no está en ningún código, no está en ningún lugar, y hay algunas personas, ¿no? Algunos abogados, operadores de justicia, dicen: no, si no está estipulado, pues no se puede reconocer, no se puede aplicar. Y muchas veces hasta llegan al extremo: no, muéstrame dónde dice. No, pues este artículo te está diciendo de manera clara y específica que si hay un derecho más favorable en un tratado internacional y el Estado, tu Estado, está lesionando ese derecho, pues tú puedes reclamar en base al artículo 256, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado. Entonces, esto está vinculado, ¿no?, a los convenios que vamos a firmar o que tenemos firmados y adheridos dentro de nuestra Constitución. Y aunque no lo crean, muchas veces está más en discusión el tema de los derechos humanos, entre otros, pero hay otros derechos, por ejemplo, que nosotros debemos tomar en cuenta como Estado plurinacional, porque esa es la base de nuestro Estado, que hay diferentes tipos de naciones reconocidas, pueblos indígenas. Entonces, ellos tienen derechos incluso, ¿no?, como pueblos que han devenido a lo largo de la historia y que a la fecha siguen ocupando espacios territoriales que a veces son afectados por el Estado. Y ahí está inclusive el tema de la consulta previa, ¿no?, que para que haya, cuando se afecten estos derechos de estas personas, el Estado tiene que preguntarles, tiene que participarles, ¿no? Eso está establecido en la Constitución, está establecido también en los tratados internacionales, pero muy pocas veces se está viendo eso. Y ya, más bien, se ha incorporado aquello en el tema de minería, que ustedes han visto que a veces puede causar mucho daño ambiental. Pero ese es un tema tal vez para otro taller. El artículo 410 también de nuestra Constitución Política del Estado nos habla: todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución.
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en las normas de derecho comunitario ratificadas por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí no está enunciado aquí, pero está en primer lugar la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, y ahí va desglosando, como todos conocemos, la jerarquía que tenemos dentro de nuestro país respecto a la obediencia de nuestras leyes. Es decir, que la Constitución como norma suprema está arriba, pero al haber incorporado o reconocido los tratados internacionales y los derechos que pueden venir inmersos en los mismos, ya tiene una jerarquía de igual potencial dentro de nuestro ordenamiento jurídico porque nuestra propia Constitución lo permite. Y estos aspectos son muy importantes para que tomemos en cuenta las resoluciones que van a venir después respecto a estas vulneraciones que podrían existir dentro de los estados. Ahora, si nos vamos al artículo 203 de la Constitución Política, nos habla de las decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que los mismos, como ya les había referido, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. En los procesos de carácter internacional, ya un poquito tocando ese tema, para que tengamos un conocimiento sobre aquello, tienen un mismo tratamiento que en dentro del Estado de manera interna. Me explico mejor. Acá en Bolivia nosotros presentamos un proceso de carácter penal, por ejemplo, donde estamos denunciando que hemos sufrido agresiones. Obviamente ahí están inmersos nuestros derechos, ¿no? A la salud, a la vida, entre otros. Y eso tiene sus instancias, ¿no? Que van a resolver, que es la sentencia, la apelación, la casación, entre otros. Entonces se llega a un punto donde la decisión que se vaya a tomar ya tiene un carácter obligatorio, no tiene un recurso superior, entonces tiene que cumplirse de manera directa y obligatoria, obligando a la parte perdidosa, en este caso, ya sea a reparar los daños, a cumplir una condena, entre los aspectos que pueda determinar esa sentencia. Y es así que la única, ¿no? Que la norma, no la norma, la instancia reconocida por el artículo 203, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se refiere que sus decisiones y sentencias son de carácter vinculante y obligatorio, ya llegan a esa última instancia. Hay que hacer aquí una aclaración muy clara, muy específica, para que no haya confusiones y mañana tengamos la idea, bueno, y qué calidad tiene la sentencia o en la resolución del Tribunal Supremo en que queda esa resolución, no es la última instancia, que no se confunda que el Tribunal Constitucional es una nueva instancia, no. En nuestro sistema interno, ordinario, la mayoría de los procesos, ¿no? Los contenciosos, llegan hasta la ciudad de Sucre para que se emita una decisión final por el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el final del proceso ordinario. Entonces se preguntarán, ¿y dónde entra el Tribunal Constitucional?
Si dentro de una resolución de carácter ordinario, volvamos al mismo ejemplo de carácter penal, hemos ido al proceso, hemos perdido, y la resolución suprema del Tribunal Supremo de Justicia va a dañar mis derechos y garantías constitucionales, por ejemplo, que no tiene una debida fundamentación o su fundamentación ha sido arbitraria, omisiva. Es decir, que de todas las pruebas que he presentado, 10, 5 no las ha considerado ni las ha mencionado, pese que yo las he denunciado y las he puesto en conocimiento de que podían incidir en el fondo. Pero esta resolución de última instancia, pues lamentablemente vulnera mis derechos constitucionales. Entonces yo puedo acudir a lo que es una, una acción de amparo constitucional que justamente va a ser revisado por un tribunal, en este caso por una sala constitucional, y obviamente va a ir en revisión al Tribunal Constitucional. Y esa determinación es la que va a tener un carácter vinculante y obligatorio. La resolución puede decir no, no se ha violado ningún derecho ni garantía y listo, se acabó. Esa resolución del Tribunal Supremo tiene que cumplirse. O por el contrario puede decir, no, creo que aquí ha habido una vulneración de derechos y garantías y puede ordenarle al Tribunal Supremo que emita una nueva resolución tomando en cuenta esas vulneraciones que se han denunciado. Y le puede, o en este caso, puede emitir una resolución donde esté ordenando que se verifiquen y que se le dé por lo menos el valor correspondiente a esas pruebas, ¿no? No le puede decir, no, usted falle de esta manera. No. Tiene que ingresar a ver cuál es la vulneración del derecho que se ha sufrido y de esa manera el Tribunal Supremo o la autoridad que ha emitido un fallo que ha ido en contra del derecho y garantías constitucionales los pueda subsanar, los pueda corregir. Entonces, el tratamiento a nivel internacional es muy parecido, porque si ustedes revisan la doctrina y la jurisprudencia comparada, la doctrina comparada, en la mayoría de los países, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Perú, el procedimiento que tenemos es muy parecido. Entonces, a nivel internacional se ha ido tal vez asimilando ese mismo procedimiento común que se tiene, la presentación de las demandas, el contenido mínimo, los elementos probatorios y demás, para que es en sí un juicio de carácter internacional que conlleva todo lo que tiene que tener un juicio. Es decir, la presentación, ¿no?, de tu postulación, tu supuesta vulneración de derechos y garantías, cómo han sucedido esto, de qué manera ha sucedido esta vulneración, cómo el Estado no ha reaccionado a proteger, porque el Estado por la Constitución tiene la obligación de proteger no solamente a los ciudadanos en su conjunto, sino los derechos y las garantías que tienen los mismos. No es una obligación estatal. Pero si no lo ha hecho, tú vas y denuncias. Y esa denuncia obviamente tiene que tener el respaldo probatorio respectivo. Y eso tiene que tener una solidez necesaria, porque como en un proceso común, puede ser desestimado, puede ser rechazado, no admitido, cualquier palabra que ustedes quieran incorporarlo ahí, pero la cosa es que no puede seguir adelante si es que no cumple los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, en nuestro estado interno, ya haciendo esa diferencia, como les he dicho, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, nos habla y inclusive ya el propio Estado ha generado un artículo que es el 179 bis del Código Penal,
que ha penalizado la desobediencia a resoluciones constitucionales, ¿no? Y nos habla que el funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas en procesos de habeas corpus, que es hoy acción de libertad, o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de 2 a 6 años y con multa de 100 a 300 días. Es decir, que el comportamiento dentro del Estado no solamente es de emitir un fallo y esperar a que se cumpla, ¿no? Porque ya se ha visto en muchas personas, eso es algo real, que no cumplen las sentencias o evitan su cumplimiento o van dilatando su cumplimiento, ¿no? Hay muchos ejemplos y hasta al final, bueno, algunos para rehuir de su responsabilidad, bueno, escapan. Ha habido muchos casos en materia penal, sobre todo que ha llegado ya la sentencia eh, ejecutoriada, es decir, que ya no hay, no hay una instancia más y tiene que ir la persona que ha perdido o que se ha probado que ha cometido un delito a la cárcel y a ir a la cárcel prefiere escaparse, ¿no? Y ahí entramos en un conflicto jurídico respecto al cumplimiento, cosa que no ocurre dentro de un Estado, porque un Estado no puede escaparse. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. A la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a dar dos ejemplos, este y el siguiente, el caso concreto de aplicación del control de convencionalidad. Se ha emitido una sentencia constitucional, en este caso es la 0572, quebrado 2014, del 10 de marzo, que nos refiere, ¿cuál es el caso? La parte accionante considera que se vulneraron los derechos de la comunidad indígena Tacana El Turi Manupare II al hábitat, al domicilio y al debido proceso. Por cuanto, no obstante estar asentados en tierras fiscales, el demandado, arguyendo tener derecho sobre ellas, contrató un grupo de personas de Ribera Alta, quemó 14 casas recién construidas y amenazó revolver en mano a los indígenas, por lo que piden el cese de cualquier acto de agresión física y psicológica en contra de la mencionada comunidad indígena. A la siguiente, por favor. Esta misma sentencia, ya en su interpretación, nos dice: la interpretación de las disposiciones legales desde y conforme a la Constitución Política del Estado y las normas contenidas en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Conforme a dicho principio, antes de aplicar las disposiciones legales, se debe efectuar una interpretación de estas y desde y conforme a la Constitución Política del Estado, precautelando en especial el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que, como se tiene señalado, tienen preeminencia en nuestro sistema constitucional, y por ende su respeto debe ser la base de las autoridades judiciales o administrativas. Debe precisarse que el principio de constitucionalidad no solo alcanza el texto formal de la Constitución, sino a las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Y en este entendido, la interpretación de las disposiciones legales no solo debe considerar a la ley fundamental, sino también a las normas del bloque de constitucionalidad. Consiguientemente, deberán considerarse las normas contenidas en pactos internacionales sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué hemos referido este ejemplo? Esta sentencia constitucional, ¿no?, que es del 2014, 10 de marzo, nos está indicando que hay un conflicto dentro de nuestro Estado donde se han vulnerado los derechos de terceros, se les ha quemado inclusive sus casas, sus domicilios, nos ha amenazado que iban a volver a arremeter en contra de ellos. Entonces, el Estado ha visto la necesidad de proteger a estas personas porque es una medida de hecho la que se ha tomado, es decir, que han tomado su propia, ¿cómo podría explicarlo? Su propia determinación
sin acudir, porque ellos podían acudir, este es mi territorio, ante un juez, ¿no? Y decirle, quiero que ellos se vayan, aquí está, estos son los documentos que demuestran mi propiedad, quiero que desalojen a estas personas. Pero no, ¿qué es lo que hace? Va y arremete de manera directa, una medida de hecho, ha tomado los actos con mano propia. Y eso va obviamente en contra de los derechos fundamentales, garantías constitucionales de esas personas. Y el Estado tiene la obligación, y esta sentencia constitucional lo dice claramente, no solo de verificar los derechos y garantías que tiene estipulada la Constitución, nuestra Constitución política, sino también el bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados, los convenios que tenemos, donde están también estipulados tal vez otros derechos y garantías que pueden ir en favor de los que ahora están siendo lesionados. Entonces el Estado verifica que dentro de su Constitución qué derechos y garantías se han lesionado a nivel internacional, de igual manera que derechos y garantías conforme los tratados que tenemos suscritos, y debe emitir una decisión por el cual puede ordenar que cesen esas agresiones, esas medidas de hecho, y si esta persona, que es el propietario, no va a acatar esa decisión, pues inclusive puede ser procesado de manera penal, como lo hemos verificado hace minutos atrás. Entonces, creo que ya teniendo ese entendimiento, podemos ya ir adelante para enfocarlo al tema internacional que hoy estamos tocando. La siguiente diapositiva, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, nos habla de la supervisión de cumplimiento de sentencia. Y aquí nos da un ejemplo, los casos hermanos Landaeta Mejías y otros, López Soto y otros, Díaz Loreto y otros versus Venezuela. Al siguiente, por favor. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 4 de septiembre, dentro del caso López versus Argentina, es una supervisión de cumplimiento de sentencia, nos da una introducción de la causa y el objeto de la controversia. A ver, es cortito, lo vamos a leer rápido. El caso sometido a la Corte el 11 de enero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Comisión Interamericana o la Comisión, sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad a los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso López y otros en contra de la República Argentina, en adelante el Estado. La controversia versa sobre la alegada responsabilidad internacional del Estado por los traslados de Rolando Néstor Horacio, Miguel Ángel González, José Heriberto Muñoz y Hugo Alberto Blanco a centros de detención ubicados a distancias entre 800 y 2000 kilómetros de sus familias, de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de la pena y de sus defensores. La comisión consideró que el Estado violó el derecho a una pena con fines de resocialización, así como el derecho a la protección de la familia. Además, concluyó que el Estado violó el derecho a un trato digno y a respetar la integridad psíquica y moral de las presuntas víctimas. Por ejemplo, en nuestro Estado, todos conocemos que puede existir una sentencia en cualquier departamento, Oruro, Cochabamba, La Paz, no importa, pero donde se pueda pedir, ¿no?, la parte víctima pueda pedir, yo quiero que se traslade o que cumpla la sentencia la contraparte. Un ejemplo en La Paz, en Chonchocoro. Y tiene que explicar por qué. Si el hecho ha ocurrido, un ejemplo, en Cochabamba, en Pando, en Beni, ¿por qué quiere mandar a esa persona
al cumplimiento de sentencia, a La Paz y a Chonchocoro, que es un centro que contiene a personas muy peligrosas, ¿no? Entonces, el justificativo tiene que ser válido para que el juez falle en ese sentido. Yo recuerdo acá en la ciudad de Oruro, hubo un caso de, si no me equivoco, era abuso sexual. Se llegó a la sentencia y pidieron que justamente se lo traslade para el cumplimiento a la ciudad de La Paz, a Chonchocoro, porque el delito era un delito de gravedad. Y ese fue el único justificativo. Lo que nos lleva a preguntar, ¿será que ese justificativo es suficiente para alejar a una persona del núcleo familiar, del lugar donde está su familia, y trasladarlo a un lugar donde obviamente no va a tener esa cercanía ni con la familia, ni inclusive con su propia defensa, porque su abogado era de la ciudad de Oruro? Entonces, ahí es donde los jueces, ¿no? Tienen que velar, como habíamos visto anteriormente dentro de lo que es la constitución política del Estado, tienen que obrar sin lesionar derechos ni garantías de ninguna de las partes. Ustedes saben que la víctima tiene una protección reforzada, evidentemente, pero no a título de protección reforzada yo voy a lesionar derechos de una tercera persona. Y si eso es así, yo como lesionado tengo que acudir a las instancias correspondientes, es decir, tengo que denunciarle al juez, tengo que denunciarlo en la apelación, tengo que denunciarlo hasta la última instancia, y si el Estado no ha reaccionado, no me ha dado esa cobertura, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Acudir a una instancia internacional, que no debería ser el caso, porque es algo muy lamentable que tengamos que acudir a una instancia internacional para reclamar un derecho que está en mi propia constitución. Y que yo estoy siendo, y que venga una persona extranjera a pelear por mis derechos que están siendo lesionados por un propio compatriota. Entonces, es algo muy lamentable que en este caso, como ustedes pueden ver en los antecedentes, se demanda al Estado. Y, y si se comprueba que ha existido esa vulneración, puede haber no solamente que se restituyan los derechos, sino una indemnización a favor de la parte que ha sufrido esa vulneración por parte del Estado. Porque en este caso el Estado tenía la obligación de cuidar los derechos y las garantías de las personas que están sometidas al proceso. Y como no lo ha hecho a través de sus operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, entre otros, entonces tiene que resarcir de manera económica a esta persona. Y ahí obviamente interviene la Procuraduría, ¿no? General del Estado, como ustedes conocen, que va en beneficio, siempre en protección del Estado, de los intereses del Estado, de la economía, que tiene que generar, bueno, no generar, sino en este caso estaría pagando o gastando por los malos operadores que podría tener el Estado. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nos habla también que en el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la sentencia emitida, en el presente caso, en el ejemplo que hemos dado, y el tribunal dispuso 5 medidas de reparación, como les había adelantado. 1, adoptar medidas necesarias para regular e implementar los traslados de personas privadas de libertad condenadas, publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial, indemnizaciones
y reintegro de costas y gastos, brindar a las víctimas tratamiento psicológico y psiquiátrico y el reintegro de fondo de asistencia legal para gastos en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Es decir, que cuando ya se llega a un nivel internacional y justamente ustedes inclusive o ahora son testigos del protocolo de juzgamiento con perspectiva de género, y yo estoy seguro que por lo menos un 90% de los que me están escuchando ya han estado en una audiencia con la utilización de este protocolo que va por recomendaciones internacionales que le dice al Estado, a ver, tú, Estado Plurinacional de Bolivia, les recomendamos que des a conocer estos derechos, que des a conocer o tus jueces sean capacitados en este tipo de medidas de atención a las víctimas, que no existe una revictimización de las mujeres, sobre todo en el tema 348, violencia, delitos de carácter sexual. Y el Estado te obliga a cumplir estas recomendaciones porque él ha firmado un convenio. No es que el nivel internacional viene a un Estado, ¿no ve? O está ahí a nivel internacional, yo voy y digo, por favor, ayúdenme, y viene y le imponen alguna sanción o recomendación al Estado. No, yo como Estado acepto ser parte de ese convenio, de estar, en este caso, de la Corte Interamericana. Yo como Estado acepto ser parte. Y al aceptar ser parte, acepto también las decisiones que vayan a emitir en esta Corte. Pero yo no puedo como Estado decir, muy bien, sí, no vamos a ser parte, no hay ningún problema. Y cuando pierda, no, disculpen, yo no me voy a someter a criterios internacionales. No, porque eso puede conllevar responsabilidades, pero muy grandes, ¿no? Que van a recaer en o las personas que se nieguen a cumplir estas recomendaciones. Por ejemplo, un ejemplo que ahora está sucediendo. Ustedes han visto que ha habido un fallo de carácter internacional que ha indicado que en Bolivia se tiene que dar o vender la gasolina a choferes de otro país, en este caso Perú, con el precio de la subvención que nosotros les damos, o que el Estado nos da, perdón. Es decir, para hacerlo claro, el litro de gasolina, de manera normal, supongamos que vale 7 bolivianos. El Estado, para ayudar al parque automotor de Bolivia, paga la mitad. Es decir, que nosotros compramos en las estaciones de servicio a 3.50 por el hecho de ser bolivianos y que el Estado nos está dando un apoyo económico. Pero cuando viene un vehículo de otro país y quiere cargar, entonces se le cobra el precio normal. Inclusive creo que hay un precio cuando es un extranjero. Pero ahí nos iniciaron un proceso, salió una resolución donde nos está indicando que hay camiones, obviamente, de comercio que se tienen entre Perú y Bolivia, y ellos han dicho, pero nosotros también queremos gozar de sus derechos. ¿Por qué nosotros vamos a pagar más? Si pagamos más, no vamos a ganar lo suficiente. Y eso se ha llevado a un nivel internacional y lamentablemente ha habido un fallo que ha ordenado que tengamos que venderles a precio reducido o al mismo precio que nosotros a los transportistas peruanos. Entonces, la Procuraduría General del Estado, que es obviamente la llamada por ley para la defensa del Estado, los intereses del Estado, no le quedó de otra que acatar. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esta Corte Interamericana y nos debemos a las resoluciones que se van a emitir.
cómo nosotros nos debemos a las resoluciones de nuestro Estado, del Tribunal Supremo de Justicia o cuando existe alguna resolución constitucional. Entonces, nos debemos. Es un caso análogo que se tiene, ¿no? Es la misma hermenéutica, básicamente. Obviamente no es la misma de manera exacta, pero el procedimiento tiene particularidades muy similares que están ocurriendo el día de hoy. He leído algunos mensajes que han llegado respecto a la tardanza. Ese tiempo no se puede llegar a medir porque tiene, eh, a ver, llegó un mensaje, pero no se alcanza a leer todo. Es como en nuestro territorio, ustedes conocen perfectamente. A ver, aquí hay una pregunta. Bueno, acabo con esto. En tema internacional, conforme la carga que tienen y obviamente los temas a veces que son observados, van generando una dilación que va en contra, ¿no? De lo que nosotros estamos pretendiendo hacer valer. Y a veces tardan años en generar un fallo, pero se ha visto de manera positiva que estos fallos, o sea, son de manera muy reparadora, porque no solamente vienen a corregir la vulneración de derechos y garantías de la persona, de mí, sino que obliga al Estado a que eh, genere una serie de comunicaciones, capacitaciones, intervenciones, entre otros, para que ese caso no vuelva a suceder en otras personas. Además de que hay un pago económico que el Estado tiene que efectuar para resarcir los daños a esta persona. Y no, como se ha visto en muchos casos, son pagos muy elevados, que justamente generan que el Estado tenga mucho cuidado en estos aspectos, porque no se debe perder de vista que si yo, como juez, como vocal, como magistrado, he sido el que ha lesionado o no ha reparado ese- esa vulneración de derechos, y se ha comprobado que evidentemente he sido yo la persona que podía haber subsanado esa vulneración de derechos, el Estado va a pagar por, por una obligación internacional el resarcimiento de daños. Pongamos un ejemplo, 1 millón de bolivianos o dólares a esa persona. ¿Y ustedes creen que el Estado va a pagar y lo va a dejar ahí? Por supuesto que no. Porque si el Estado conoce, y obviamente que va a conocer quién es la persona responsable de este daño, pues va a ejecutar el proceso de repetición. Entonces, esto tiene que ser también de mucho cuidado de los operadores de justicia, porque yo como Estado no puedo perder dinero por culpa de otra persona. Ya, sí, evidentemente, las normas internacionales a mí como Estado me obligan a que le pague este millón por resarcimiento de daños y perjuicios y me obliga a mí a capacitar, a hacer cursos, a implementar una norma, inclusive una ley, para que eso no vuelva a ocurrir, si es necesario. Pero al mismo tiempo, ese dinero, yo puedo iniciar un proceso de repetición a la persona que ha ocasionado esa lesión, esa vulneración de derechos, y que por su culpa yo como Estado he perdido dinero, que es para todo el país. Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué resuelve la Corte Interamericana? Uno, declarar de conformidad con lo señalado en la considerando 27 que el Estado ha dado cumplimiento total a las medidas relativas a la publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial dispuestas en el parágrafo 237.
Dos, declarar de conformidad con lo señalado a los considerandos 24 y 43, que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las medidas relativas a adoptar todas las medidas necesarias de orden legislativo, como les decía, administrativo o judicial, para reglamentar los traslados de personas privadas de libertad condenadas de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Estándares. Es decir, que la Corte Interamericana no solamente emite el fallo, sino lo que le hace un seguimiento y va y pregunta al Estado, ¿no? Llega a la Procuraduría General del Estado y dice, a ver, se emitió esta sentencia interamericana, nosotros hemos ordenado que se cumplan estas disposiciones. 5, queremos ver si se han cumplido. ¿Qué es lo que se hace? La Procuraduría, sobre todo la Procuraduría, porque puede llegar también al nivel central, a la presidencia, entre otros, no hay problema. Eso se deriva, no es por el conducto regular, pero va a notificar a todas las instancias correspondientes para ver si esos 5 puntos, como ejemplo que estamos poniendo, se han cumplido o no. Y si no se han cumplido, el Estado puede ir inclusive en contra de otra sanción, ¿no? Por no cumplir estos fallos internacionales. Entonces, como nosotros en la presente exposición hemos visto cuál es nuestra normativa interna, ¿no? Cuando tú no cumples algo, entonces puede ser pasible a alguna sanción, que en nuestro caso, dentro de nuestro estado, puede ser inclusive procesado de manera penal. Entonces, de igual manera, hay sanciones a nivel internacional. Un estado, al no dar cumplimiento, puede ser pasible de aquellas, ¿no? Pero si se demuestra que se está dando cumplimiento, pero ha habido ciertas consideraciones, obviamente, si el Estado puede demostrar que su retardación es justificada porque ha habido, no sé, el cronograma de capacitaciones ha fallado, ha habido algún problema interno que ha generado que no se pueda dar cumplimiento inmediato, por lo menos, entonces sí puede otorgársele un tiempo más. Es, es, es muy parecido al procedimiento que tenemos de manera interna. Una preguntita, por favor, a SFIT. Creo que ya me pasé del tiempo para ir concluyendo, o cuánto tiempo más me queda, perdón. A coordinación, por favor. No sé si aún me queda tiempo y podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Aún cuenta con tiempo, doctor. Puede Ah, ya, continuar. perfecto. Por ejemplo, acá tenemos, doctor, me avisa por favor el momento de preguntas. Hay varias preguntas que me están llegando por mensaje y no sé si las contesto ahora o hay un momento para contestarlo. Una vez que concluya con su exposición, doctor, podrá contestar. ¿Cuánto tiempo más tenemos, doctor? Perdón, para que vaya calculando. 10 minutos más tenemos, doctor. Está bien. Por ejemplo, siguiendo con este tema, se dispuso en un caso que la República de Argentina adopte en definitiva y a la mayor brevedad las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las reparaciones indicadas en el punto anterior, ¿no? Dispuso que en el plazo de un mes, contando a partir de la notificación de esta resolución, los representantes informen sobre el cumplimiento de los requisitos para que el Estado pueda proceder al pago de indemnización del daño inmaterial a 4 víctimas. Se dispuso que el Estado presente a la Corte Interamericana a más tardar el 24 de abril de 2024, es decir, que le da una fecha tope, un informe sobre todas las medidas pendientes de cumplimiento de conformidad a lo indicado en los puntos resolutivos. Se disponga que los representantes, no, el tema de subsidiariedad tiene que agotarse, tiene que agotarse. Bueno, lo voy a explicar en las preguntas, de qué manera, cómo podríamos ver, pese que hay sentencias constitucionales que inclusive cuando ya la vulneración es demasiado, perdón que me salga de la exposición,
cuando la vulneración de derechos y garantías constitucionales es demasiado evidente, que no puedes esperar al trámite interno porque no se pueden resarcir tal vez los derechos o puede causarse una mayor lesión. Puede acudir, pero en nuestro estado, conforme el procesal constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, el tema de acción de libertad y amparos constitucionales se resuelven en 3 días. ¿Mm? Eh, Acciones de libertad en 24 horas. Entonces, obviamente, es lo más recomendable agotar esta instancia, porque no es mucho tiempo, donde tú le estás dando la oportunidad al Estado a que restituya tus derechos y garantías constitucionales. Y ya, bueno, si después de eso la lesión resulta evidente, se puede acudir a instancias internacionales. Pero ya, con esa aclaración, que podemos verlo también en el tema de preguntas, creo que está aclarado ese punto. Ahora, le está dando un plazo para que el Estado, en este caso, en este ejemplo, Argentina, informe sobre las medidas pendientes de cumplimiento. Así también, disponer que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 4 y 6 semanas, respectivamente. Disponer que el Estado reintegre al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad indicada en el considerado 52, ¿no? Y disponer en el plazo de 7 meses la notificación de con la notificación de esta resolución para dar cumplimiento efectivo a su obligación de reintegrar al Fondo de Asistencia. Y así le va dando los puntos al Estado conforme una resolución que muchas veces tiene tema constitucional, ¿no? Entonces, le da tiempos, les da términos, y creo que una de las preguntas era eso, ¿no? ¿Por qué se da términos en temas de las sentencias constitucionales si la ley dice que es de cumplimiento inmediato y de cumplimiento obligatorio? El tema de los términos, obviamente, es para el cumplimiento efectivo. Por ejemplo, si yo le voy a decir a un juez que emita una nueva resolución, perdón, a un magistrado que emita una nueva resolución, eh, considerando varios aspectos, pero el juicio tiene más de 40 cuerpos, cada cuerpo tiene 200 hojas, anverso y reverso, como conocemos. ¿Será que lo va a hacer mañana? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Le otorga un plazo razonable para que el día de mañana esa autoridad no venga y diga, no, sabes que tengo que revisar todavía 38 cuerpos y necesito más tiempo, y se quede el tiempo así en un vacío. Entonces, el criterio, como podemos ver también en este ejemplo, es dar un plazo prudencial para el cumplimiento efectivo de las determinaciones. Y ha habido, aquí por ejemplo, no estoy seguro si ha llegado a nivel internacional, podría mentir, pero sí ha habido a nivel nacional respecto a el lago Popó, ¿no? Del departamento de Oruro, que justamente ha, ha sufrido serias consecuencias por su mal manejo, porque se han encontrado toneladas de basura, no ha habido un cuidado óptimo por el Estado, y ha habido una resolución ahí. La verdad no estoy seguro si ha sido emitida por una resolución constitucional, que creo que sí, o ha sido un carácter internacional. No, creo que ha sido una resolución constitucional dentro de nuestro Estado, donde le está obligando tanto a la alcaldía, a la gobernación, ¿no? A preservar y tomar las medidas necesarias para que no siga existiendo una afectación al Estado. Porque ahí
ha ido bajando el tema de su cantidad. Ha habido también el tema de la pesca indiscriminada. Ha habido la afectación de la pesca porque hay autoridades o personas que se dedican y viven, ¿no? No ni siquiera vendiendo los peces, sino para su propia existencia, ¿no? Los urus. Y con la contaminación que ha habido de la basura, ha afectado también el tema del lago. Y es así que en una determinación es lo más recomendable. Ustedes en algún momento, si están en alguna audiencia constitucional, de amparo constitucional sobre todo, acción popular, entre otros, si hay una determinación un poco genérica, siempre lo más recomendable es que ustedes puedan utilizar, ¿no? Lo establecido no me equivoco, en el 36 del procesal constitucional, creo que es el inciso 9, la verdad no estoy seguro ahora, pero respecto a la complementación, a la enmienda o a la explicación que pueden otorgar, que tú puedes pedir y que te pueden y que te tienen que otorgar las autoridades constitucionales. Es decir, como el ejemplo que decía, ¿y para cuándo lo va a hacer? Es decir, ya emite una nueva resolución, pero no dice hasta cuándo. Pues la parte que ha perdido puede agarrarse de ese vacío y la saca en un mes, o no la saca, o tú vas reclamando y no me ha dado plazo y tengo mucho trabajo. Así que, bueno, va a tener que esperar su turno y yo lo voy a sacar. Aunque parezca chiste, en nuestra realidad nacional sucede. Hay operadores de justicia que por ganas de molestar no lo sacan, no lo sacan. Entonces tiene que haber la capacidad tanto del administrador de justicia como del que está pidiendo, ¿no? La restauración de derechos y garantías, de ser incisivos respecto al petitorio. Y ocurre lo mismo a nivel internacional. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de presentar mi demanda a nivel internacional. Es decir, miren, de esta manera se ha ido vulnerando mis derechos y garantías constitucionales que yo los he ido denunciando de manera paulatina, de manera clara, de manera muy directa, tanto al juez cautelar, al tribunal de sentencia, en grado de apelación, en casación. He presentado un amparo, he presentado mi acción de libertad y nadie me ha dado una respuesta. Y aquí está la prueba, ¿no? Las resoluciones. Entonces, como siempre lo hemos recomendado y hemos dicho, no solamente en temas de acciones de amparo, en cualquier demanda o proceso penal, denuncia, la relación de hechos es la base de todo. Y a nivel internacional, lo propio, porque tú le tienes que indicar de manera clara y concreta cómo se han vulnerado tus derechos y qué normas cuidaban ese derecho que tú tienes y que no ha sido respetado. Entonces, de la manera más simple posible, se tiene que hacer llegar con toda la documentación que se tiene. Porque a veces se mandan notas, se mandan cartas, que se intervenga. No tiene esa efectividad. A veces eso es solamente un tema político, ¿no? Para decir que se está denunciando, que vengan y puedan observar las vulneraciones que podrían existir. Pero como todo proceso, tiene que seguir un procedimiento. Y si no se cumplen con los requisitos básicos, pues obviamente no va a tener un efecto positivo. Y eso se tiene que tomar muy en cuenta al momento de realizar las vulneraciones o las denuncias ante la Corte Interamericana. Porque, ojo, no se puede denunciar ante la Corte Interamericana algo que no he denunciado dentro de mi estado.
en el momento que podía haberlo denunciado. Y eso es algo de procedimiento que todos sabemos. No puedes denunciar en apelación un hecho que no has denunciado en juicio, ¿no ve? Es lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. La siguiente diapositiva, por favor. Doctor, acá estamos. La importancia del cumplimiento de las sentencias. El derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, atendiendo la naturaleza jurídica, ámbito de protección u objeto procesal del recurso o acción de defensa. El carácter obligatorio de las sentencias constitucionales plurinacionales y su ejecución compulsiva, es decir, su cumplimiento en la medida de lo determinado, se encuentra dispuesto en las normas contenidas en el 203 de la Constitución. En ese orden, el auto constitucional 19/2014 de 14 de mayo señaló que una resolución constitucional debe ser cumplida a cabalidad, vale decir, sin que se produzca un cumplimiento inferior o sobrecumplimiento de lo dispuesto, abriéndose la posibilidad de que las partes procesales denuncien tales situaciones jurídicas que pudieran presentarse en ejecución de sentencia. Esto sucede, esto lo que acabamos de leer, es algo que está inmerso en nuestras normas, en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento jurídico dentro del Estado plurinacional. Es decir, si hay una sentencia constitucional que ha ordenado que se cumpla cierta determinación y no la cumplen, yo tengo el derecho, como parte accionada, como parte que ha sufrido la lesión, de denunciar este incumplimiento. Y obviamente el Tribunal Constitucional o las salas constitucionales, por norma, no solamente están obligados a cumplir la ejecución, sino que tienen las herramientas necesarias, pueden utilizar las herramientas necesarias, inclusive la fuerza pública, para que se cumpla esa determinación. Entonces, este tema es llevado a nivel internacional, pero ahí no hay la fuerza pública, ¿no? No puede venir y traer un ejército y obligar al Estado a que haga un cumplimiento. Tiene otro carácter de, obviamente, de presión, en caso de incumplimiento, pero el Estado nunca incumple porque le va, le sale mucho más costoso si va a incumplir alguna determinación. Entonces, en tema de Estado, tema de la instancia internacional, no hay mucho conflicto. Donde sí hay conflicto es de manera interna, en nuestro país. Se le dice a una persona que haga esto o deje de hacer algo y no lo hace. Incluso hasta se ha visto en resoluciones fiscales, no puedo dar cumplimiento, es que no es claro, es que me dice esto, pero se sale con ciertas eh, astucias legales que al final la determinación no puede tener el cumplimiento efectivo. Y si no tiene ese cumplimiento efectivo, no te sirve de nada. Es por eso, y reitero, cuando ustedes presenten alguna acción constitucional, háganlo de manera clara y concreta, y sobre todo el petitorio tiene que ser muy específico. No solamente qué es lo que quieren, ¿no? O sea, quiero que se anule esto, no que cómo hasta el tiempo, ¿no? Que sea en el plazo de 5 días, porque yo ya estoy sufriendo este tiempo y puede haber alguna retardación que puede generar mayor vulneración. Hay que ser cabales y precisos en esos aspectos, porque si no, no nos olvidemos que la parte contraria, la que pierda, no va a obedecer así por gusto, no lo va a hacer por obligación. Y si tiene la posibilidad de retardar eso por molestar,
porque es, Buenas noches. No sé si es mi teléfono, pero no se escucha. no sé si se escucha mi audio, tal vez. Se escucha, doctor. Se escucha, doctor, perfectamente. Claramente. Se escucha. Escuchamos Gracias. muy bien, doctor. Se Entonces, escucha. gracias, colega. Perfectamente Lo se que escucha. tiene que hacer, gracias, querido colega, es tener una solicitud muy clara y muy específica, ¿no? Y justo como comentario, hay dos casos, ¿no? Uno de ellos, donde se falló en contra de una resolución de la Ciudad de La Paz para que emitan unas nuevas resoluciones dentro de un ministerio. Y en aquel entonces, el Tribunal de Garantías le dijo, observe estos derechos y garantías y vea usted si va a fallar de manera positiva o negativa, eso ya lo dijo de manera muy general. Entonces, el ministerio, obviamente, yendo molesto porque le han accionado, le han activado una acción de amparo y ha perdido, saca una nueva resolución y de igual manera les rechaza. De igual manera. La parte presenta una denuncia por incumplimiento, los vocales verifican, evidentemente ha cumplido, lo vuelven a anular esa resolución y le dicen, a ver, emita una nueva, pero tiene que enmarcarse en la sentencia constitucional. Un error más que comete el tribunal. ¿Por qué? Y también la parte, porque no le está diciendo al tribunal, ¿sabe qué? Usted tiene que decirle a esta parte que tiene que considerar que se ha vulnerado este derecho y esto, y de esta manera, y sacando esta resolución, nuevamente están yendo en contra de este derecho o no están realizando el valor jurídico, valorativo de estos derechos que son el estándar más alto, por ejemplo, ¿no? Dan más preferencia al derecho, no sé, al trabajo que a la vida, por ejemplo, ¿no? Que si haces una ponderación, ¿cuál es el que tiene mayor relevancia? Obviamente la vida. Entonces, la parte no lo dice, solamente se queja que ha incumplido y después los vocales lo anulan y le vuelven a pedir que emita una nueva resolución. Y vuelve a emitir una nueva, rechazándole nuevamente, aumentando algo más. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está fallando? Son dos cosas. Uno, la parte accionante, no está denunciando de manera clara y concreta cómo esas resoluciones siguen vulnerando sus derechos y de qué manera inclusive está evadiendo la obligación de dar cumplimiento. Y dos, están fallando los operadores de justicia. Porque tienen que tener la capacidad de verificar estos incumplimientos y ordenar que se tiene que enmarcar en una resolución de acuerdo a los derechos y garantías que se han vulnerado y tiene que, obviamente, fundamentar debidamente por qué, digamos, no va a considerar ciertos derechos, o cierta norma, o cierto aspecto. Entonces, en este caso los vocales tienen que tener la capacidad de decir, es decir, ponerle contra la pared a aquel funcionario que quiera incumplir o parte particular. Decir, ya, tú no quieres cumplir muy bien, pero me vas a decir por qué. Y de una manera fundamental. Porque aquí se están jugando derechos y garantías constitucionales. Y si no lo haces, pues se te va a iniciar el proceso correspondiente. Ahí ya, yo les garantizo que va a cambiar las cosas. Porque muchos de los problemas que se tiene, y yo les comento, estoy ahora como vocal constitucional, es justamente la falta de una aclaración específica en el petitorio o la decisión que se está tomando por parte de los vocales. Entonces, si la determinación de manera general, las partes, obviamente, son abogados de ambas partes,
tratan de ver alguna ventaja, ¿no? Y se salen por algún vacío que pueda haber por ahí, que no me ha dicho, es que la sentencia no es clara. Y aquí estoy dando cumplimiento, o sea, y no lo está, él sabe que no está dando cumplimiento, pero está tratando de justificar tal vez su trabajo, pero estamos siendo en contra de las personas que necesitan el rescate, el auxilio del Estado. Y les repito, es muy lamentable que tengamos que acudir a un nivel internacional para solucionar un problema interno. Da mucho que desear respecto a nuestras autoridades judiciales cuando se va al exterior para pedir justicia. Yo les garantizo que dentro de nuestro territorio nacional hay personas que hacen un trabajo muy, muy positivo, muy bueno, y lamentablemente por otras que no lo hacen, nos vemos manchados. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Nosotros tenemos que ser los primeros en evitar que no haya este tipo de aspectos, sobre todo la corrupción. Porque cuando tú le dices a tu amigo, no le conoces a ese juez, a ese fiscal, a ese vocal, tú estás generando esa corrupción también. No tienes alguna llegada, ¿no? Se escucha a nivel nacional. Entonces, estamos haciendo que esta persona tenga esa posibilidad de torcerse. Y al torcerse, obviamente, afecta a todo el mundo, porque una determinación no solamente afecta a las personas que están en conflicto, afecta a las familias. Imagínate meterlo a la cárcel a una persona que es inocente. Ya, de por sí la sociedad ya lo va a ver mal. Y el debate que hoy se está dando es respecto a la 348, que dice, no, hay una determinación nacional de que tienen que ir con detención preventiva, creo que arriba de 5 días, que no está en la ley, como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Los jueces. Y, y yo he realizado un propio seguimiento cuando estaba de fiscal de materia, pues como abogado libre. Y en todos los casos donde ha habido esta violencia familiar y la persona ha sido detenida, sobre todo detenida en el penal, aunque una semana, no ha vuelto al núcleo familiar. Esa familia se destruyó para siempre. Incluso en audiencias, y en algunos cursos siempre lo he dicho, hasta la propia pareja, ¿no? Dice, no, yo no quiero que vaya a la cárcel. Es un buen hombre, es un buen padre. Pero quiero un escarmiento, o sea, no quiero que vuelva a suceder esto. Y yo he estado en una audiencia que así, de esa manera lo ha dicho. Y el juez aún así lo mandó a la cárcel. ¿Por qué? Por cuidar su espalda. Porque si no, le pueden hacer problemas. ¿Cómo va a mandar o no le va a proteger a la víctima? Si la víctima está pidiendo eso. Entonces, los operadores de justicia a veces no ponen, ¿no? Pero se ponen ciegos y en vez de generar una justicia que todos queremos, ¿no? Que tiene que ser objetiva, tenemos que ir y ver, a ver, si la propia parte está pidiendo que no vaya a la cárcel, ¿cómo lo voy a mandar a la cárcel? Le daré medidas, obviamente, pues, de protección que también la ley ya nos da. Vamos a tomar medidas, vamos a evaluar que el Señor no vuelva a cometer este hecho, pero no destrocemos esa familia. Y eso es lo malo, ¿no? Aquí ya ha habido casos, les han dado libertad, ha salido el Señor y ha ido y la ha golpeado, la ha matado a su pareja. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Ya no hay que soltar a nadie, porque si no, nos van a venir en contra de nosotros, mal, muy mal. Ahí tienen que más bien fortalecer el criterio del juez.
y capacitarlo para que él tenga, obviamente, valga la redundancia de la palabra, la capacidad de ver que en este caso no va a volver a ocurrir este problema, que con una detención domiciliaria o un alejamiento, el proceso va a continuar. No tiene antecedentes, no tiene un carácter conflictivo, la misma víctima lo ha referido. Los antecedentes no son graves. En nuestro estado, por el mismo hecho que tenemos nosotros, nuestra cultura, es pues se inclina al consumo de bebidas alcohólicas y pueden tener conflictos. Es algo que sucede, colegas. Psicológicamente está demostrado. Aquí en el país sí, puede haber un golpe, puede haber un insulto. Eso no es violencia psicológica, como lo están malinterpretando ahora. Ha venido, me ha gritado, me ha dicho de todo, violencia psicológica a la cárcel. Y luego se están arrepintiendo. Pero esa familia ya se destrozó. Bueno, perdón que me haya ido a ese lado, mil disculpas, pero este debate es, la verdad, es incansable. Debemos que nosotros en cada lugar de nuestro departamento, ciudad, provincia que estemos, reflexionar a las autoridades porque están obrando mal, ¿no? Hay que ser objetivos. Y como abogados tenemos que también darles las herramientas necesarias para que ese juez tenga una mejor determinación. Llévenle todos, aquí está la prueba, no tiene antecedentes, no tiene antecedente policial, no tiene antecedente en violencia. Y he declarado, los propios familiares de la víctima, nuestros padres, nunca me he comportado así. Hay que ver estrategias para que no ocurran estos atropellos, ¿no? Y si los hay, bueno, ya conocemos, ¿no? Que podemos agotar dentro de lo que es nuestro país y si en caso de que esto siga y la vulneración sea flagrante o evidente, podemos acudir a un nivel internacional donde también hay una protección que podemos recibir. Bueno, muchísimas gracias a todos, queridos colegas. Creo que me excedí un poco del tiempo. Les agradezco la tolerancia y no sé si hay alguna duda o algo. Creo que ya no va a haber mucho tiempo para las preguntas. Bueno, se lo dejo a coordinación. Muchas gracias, querido doctor. Brillante su ponencia. Sí, en realidad por el tema tiempo vamos a seleccionar algunas preguntas, estimado doctor, para hacerle llegar. Las demás se las van a resolver mediante el chat inbox. Una pregunta nos llega de la ciudad de Trinidad. Stephanie Chávez pregunta, ¿quién o qué autoridad en Bolivia hace cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por favor, doctor. Deme un minutito, por favor. Como habíamos referido, el tema de la Procuraduría es la encargada, ¿no? Que está establecido en la ley, de justamente verificar y hacer el seguimiento correspondiente y el cumplimiento a estas sentencias que se van emitiendo. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Sí, tenemos acá una pregunta que han efectuado en el chat de Zoom. Bruce Rojas Molina pregunta, ¿qué hacer en caso de incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH? Por ejemplo, EMI en el caso Brisa Angulo. Gracias. A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? Dice, ¿qué hacer en caso de incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, EMI en el caso Brisa Angulo. Ya. Tenemos que partir que de todo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adquiere fuerza de cosa juzgada, ¿no? Como habíamos referido ya anteriormente. Y la misma es obligatoria para todos los estados partes. Es decir, como habíamos referido, tiene una eficacia entre partes, interpartes. Entonces, ¿dónde se puede pedir al Estado que se reparen las consecuencias
de la vulneración, evidentemente hay una supervisión del cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos mecanismos, como los plazos del mismo de cumplimiento de la IDH, tiene una pequeña falla. Y eso hay que manejarlo de la mejor manera. Es decir, que si bien los resultados emitidos por la Corte Interamericana tienen un efecto obligatorio, cuando ésta no se cumple, se debe poner en conocimiento a la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos. Si no estoy equivocado, no, es esa. Es esa la instancia donde se tiene que dar a conocer que los estados no están cumpliendo con lo determinado en las sentencias interamericanas. Y ya, obviamente, esto siendo un nivel, una asamblea internacional donde intervienen todos los estados parte, se va a considerar esos aspectos y puede influir de manera negativa, no solamente en el tema económico de resarcimiento de daños, sino también en el propio ingreso que tienen a nivel internacional los estados. No nos debemos olvidar que para que un estado ingrese a alguna instancia internacional tiene que cumplir ciertos requisitos, inclusive tiempos donde son observados a nivel internacional para que puedan ser incluidos. Entonces, el incumplimiento a las determinaciones de carácter internacional puede llevar a que se aparte al Estado, inclusive, ¿no? Se aparte al Estado de de ese conjunto de países y obviamente va en pérdida porque estamos yendo en contra directamente de los intereses del propio Estado. Créditos internacionales, entre otros, van a ser denegados por las partes porque estamos hablando de un Estado que no cumple con las determinaciones o con los pactos o con los tratados que suscribe. Entonces, a nivel internacional, ese país ya carece de credibilidad. Pero como les digo, ¿cuál es el lado flaco? Que no puede la Corte Interamericana obligar, como se hace en el Estado, decir ya, llámese al comando para que disponga efectivos policiales y se dé cumplimiento a una determinación. No puede, porque la independencia del Estado obviamente es inviolable, pero sí pueden haber otro tipo de sanciones que perjudiquen de manera indirecta al Estado y que justamente por eso, para no entrar en ese tipo de sanciones, sobre todo económicas, es que el Estado tiene o tiende por cumplir las determinaciones que vayan emitiendo las cortes internacionales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, invitarle sus palabras de despedida. Aquí está con el video apagado, mil disculpas. El agradecer nuevamente a usted, doctor, por haber dirigido la ponencia. Les agradezco mucho por el tiempo y la atención que me han dado. Nuevamente agradecer y despedirme de nuestro querido colega el doctor Ramiro Canedo Chávez, que gracias a estos encuentros está viendo ya mayor fluidez a nivel nacional ya respecto a varios aspectos y vulneraciones que están existiendo en nuestro día a día. El tema de la 348, el tema de la protección reforzada, el tema de los casos de violación, abuso sexual. Ustedes conocen perfectamente lo que está ocurriendo. El tema de la conciliación, conforme a la 348, artículo 46, parágrafo cuarto, que no se está aplicando. Es decir, que está ocurriendo muchas vulneraciones que justamente ahora las podemos debatir, podemos ponernos en contacto. Ha servido estos cursos para que podamos cambiar ideas, teléfonos
material que tenemos para que yo les digo a los participantes, comuníquense con los números que tienen acá en SPID. A mí me facilitaron el tema del protocolo para juzgar en perspectiva de género, los compendios, jurisprudencia, tienen toda la mano y eso le agradezco, doctor Ramiro, que usted siempre nos va compartiendo ese material que es muy importante y hace que tengamos un criterio unificado, porque antes tú protestabas solo en tu oficina, ¿no? No podías compartir eso, hasta a veces daba un poco de vergüenza cuando te iba mal en algún caso, en algún proceso, pero ahora con la facilidad que tenemos del WhatsApp y estos grupos y estas charlas, donde podemos no solamente dar el criterio legal, sino cómo se están realizando los procesos actualmente y a nivel nacional. Y yo tengo que tener la fortaleza de decir, a mí me han negado en este aspecto. Y yo la verdad no estoy de acuerdo. Y yo les garantizo que va a haber 10 colegas que han sufrido lo mismo que ustedes. Pero va a haber un colega, 11, que ha leído bien y nos puede facilitar ese material. Porque al final hemos venido aquí para aprender, hemos venido para ayudar a la gente, ¿no? A nuestros clientes. Siempre con la justicia por delante y obviamente con la verdad, ¿no? Para que nuestra justicia mejore cada día. Bueno, nuevamente me despido. Muchísimas gracias a todos y gracias por hacerme parte de este tan lindo proyecto. Que tengan buena noche. Estimado doctor Freddy Antonio Claros González, los agradecidos somos nosotros por tan brillante ponencia. Por mi parte, quiero agradecer en nombre de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización por su participación en esta clase magistral, cómo interponer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta una próxima oportunidad, estimado doctor Freddy Antonio Claros, vocal constitucional del Departamento de Oruro. Los invitamos a participar de esta oportunidad académica, diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos, titulado por la OPEA, avalado por la CV, 100% virtual, clases solo los sábados. Inicio mes de febrero. Por mi parte, quiero agradecer a todo el personal de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización por ser partícipe y organizadores de este evento académico. De manera personal, agradecer a nuestro director, el doctor Ramiro Canedo Chávez, que con su venia ha sido posible la realización de esta clase magistral. Soy el licenciado Miguel Ángel Ardaya Vargas, coordinador académico de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia. Muy buenas noches. ¿Quieres ser juez o fiscal de materia? Este diplomado es para ti. Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque de Criminología y Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Avalado por el CEV. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio 6 de enero del 2024. Clases solo sábados. Duración 4 meses. No te pierdas esta oportunidad académica. SFID. Alcanza tus metas. La Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización te brinda elaboración y asesoramiento en trabajos de investigación en Derecho, tesis, proyectos de grado, monografías, asistencia de tutoría, diplomado, maestría, doctorado, asesoramiento especializado, personal altamente capacitado para brindarte la mejor ayuda profesional. Contáctanos al celular 719-74-121 y búscanos en las redes sociales como Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización. SFID, alcanza tus metas. ¿Quieres escribir tu libro? ¿Necesitas asesoría en el proceso? Nosotros te ayudamos. Somos expertos en elaboración de libros en derecho, asesoría literaria, diseño de portada y formato, publicación y promoción de tu libro. Transformamos tu tesis en libro. Contáctanos. SFID alcanza tus metas. ¿Quieres ser juez o fiscal de materia? Este diplomado es para ti.
Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque de Criminología y Diplomado en Derecho Constitucional, Procedimiento Constitucional y Derechos Humanos. Avalado por el CEV. Modalidad 100% virtual. Sesiones en vivo y grabadas. Inicio 6 de enero del 2024. Clases solo sábados. Duración 4 meses. No te pierdas esta oportunidad.